invitamos al estrado a Nicolás Mucci, médico veterinario y magíster. Es técnico investigador en el Laboratorio de Producción In Vitro y criopreservación de embriones, como así también clonación y generación de animales genéticamente modificados en el INTA de Balcarce. El doctor disertará sobre producción animal y su alcance en salud humana. Bueno, muchas gracias a la coordinación del evento por dejarme participar y contarles a ustedes algunos de los trabajos que estamos desarrollando en INTA y bueno, contarle un poco más qué es lo que se está haciendo en otros lugares del mundo con respecto a la producción de animales genéticamente modificados. Pasamos varios ejemplos de cuestiones generales que fueron muy bien introducidas por María Eugenia, algunos ejemplos de vegetal, o sea que ahora viene la parte animal. Yo soy la parte, el animal del evento. Entonces, lo primero que les voy a presentar es este gráfico que nosotros en producción animal lo conocemos ya desde los prólogos de los libros de genética, en donde se describe que todo lo que es, parece o produce un animal y que se llama fenotipo, en realidad está explicado por su carga genética, su genotipo, y la interacción que tiene sobre este genotipo el ambiente, o sea, todo lo que nosotros hacemos o le damos al animal para que exprese ese genotipo es lo que nosotros vemos fenotípicamente. Y este fenotipo, las características visibles o apreciables o medibles de los animales, es lo que ha utilizado el hombre a lo largo de la domesticación para ir seleccionando distintos animales con propósitos distintos desde el punto de vista productivo. Y entonces vemos que llegar a lo que hoy es las especies con las capacidades productivas que tienen nos ha llevado unos cuantos años. Hablamos del inicio de la domesticación de las especies con interés productivo de alrededor de 10.000 años atrás. O sea que esto hace mucho tiempo que el hombre lo está llevando a cabo. ¿Y cómo dirigió ese mejoramiento? A través de los cruzamientos. Cruzando el mejor padre con la mejor madre, así esperando que su cría fuese en promedio mejor que sus progenitores. Esa es una regla básica del mejoramiento genético. Y mejoramiento genético que en los últimos términos aparece con un término agregado que se llama modificación genética. Entonces, cuando aparece el término de modificación genética, todos pensamos rápidamente, esto es algo nuevo, algo novedoso. Y como venimos viendo en las presentaciones anteriores, el mejoramiento genético no es algo nuevo. Evidentemente, cuando vemos cómo ha evolucionado, por ejemplo, la especie bovina en sus características lecheras, y vemos lo que son hoy los bovinos lecheros, evidentemente, más que nutrición, más que sanidad, ha habido un cambio genético. O sea, es innegable que pasar de un animal con estas características físicas o productivas a un animal como este, que es una verdadera fábrica de leche, ha habido una modificación genética importante. Y lo mismo sucede con un ejemplo ya archiconocido y agotado por Sergio en su presentación anterior, es el tema de los cerdos. Miren qué bonito cerdo para ir de cacería, pero en realidad el cerdo que nosotros queremos para consumir es este cerdo, ¿tá? Fíjense la capacidad muscular que tiene, entonces es innegable que en todos estos animales ha habido un cambio genético. Y esto ha llevado muchísimos años, porque aunque parezca mentira, y en este ejemplo particular que es archiconocido, fíjense que en poco menos de 50 años hemos pasado de un pollo de cerca de 1 kilo a uno de un poquito más de 4 kilos. Y solamente 50 años, pero son 50 años. Entonces, todos estos cambios genéticos tuvieron que ver mucho antes, inclusive, de que se conociera todo lo que nos contó María Eugenia. Toda esa información genética que está contenida en la célula, en forma de ADN, ese código genético escrito en 4 letras, ese código que en realidad cuando uno lo empieza a desarmar y encuentra unidades funcionales mucho más chicas, que son los genes, y que la secuencia de esos genes explica la genética, y esa genética es la que explica cómo, cruzando lo mejor con lo mejor, podemos tener un individuo cada vez mejor desde el punto de vista productivo. Pero en los últimos tiempos aparece otra ciencia, y que quizás opera por encima de la genética, y que tiene que ver no ya con la secuencia de los genes, sino con su función. Y esto es importante que lo empezamos a definir porque la función de los genes no siempre tiene que ver con su estructura, es decir, con la secuencia de esas letras que están escritas ahí.
Y si no, basta recordar un simple ejemplo. ¿Cómo entendemos nosotros que si somos individuos que provenimos de una sola célula, de un cigoto, es decir, un embrión unicelular, con un solo código genético, cómo a lo largo del desarrollo celular, el desarrollo embrionario, fetal, etcétera, etcétera, logramos tener los poco más de 210 tipos celulares que tenemos? Todas las células nucleadas de nuestro cuerpo tienen el mismo código genético. La explicación para esto es que a medida que las células se van diferenciando y van encontrando su propio camino, empiezan a aparecer lo que se llaman marcas epigenéticas. Es decir, genes que están prendidos o apagados a lo largo de una misma estructura genética que le confieren características distintas a las células. Así, por ejemplo, un glóbulo rojo tendrá marcas epigenéticas para que sea un glóbulo rojo, una célula muscular, aquellas que lo transformen en una célula muscular, las neuronas y las células epiteliales, y así con el resto de las células y tejidos. Entonces, estos conocimientos, o parte de estos conocimientos, son los que nos permitieron durante muchos años empezar a jugar con el ADN. Y lo digo jugar entre comillas, ¿no? De esta manera entonces empezamos a aprender cómo intercambiar genes de una especie a la otra, simplemente por agregado en algún lugar del genoma, o si por alguna razón nos interesaba identificar algún gen, eliminar la proteína que él producía, o al eliminar ese gen, entender cómo funcionaba ese gen, simplemente lo identificábamos y tratábamos de eliminarlo para ver qué sucedía. Pero ¿qué pasaba con estas tecnologías? Funcionaban en gran medida de esta forma. O sea, no eran certeras, eran aleatorias, los eventos no eran simples, a veces aparecían repetidos en una misma estructura genética, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de problemas, una serie de ineficiencias que nos llevaban a que la técnica en general fuese adoptada como y definida como ineficiente. Pero empezaron a aparecer cosas, como las que nos contó María Eugenia y que después retomó Sergio, que hicieron que la historia cambiara. Si bien ya se venía trabajando en edición génica hace varios años, en el año 2011-2012 hay un cambio de paradigma. Aparecen estas estructuras de edición génica, estos CRISPR-Cas, estas herramientas maravillosas provenientes de las bacterias, que recordemos que qué es lo que hacen o cómo funcionan. Es una proteína con capacidad para cortar el ADN en sus dos hebras y una guía que me va a permitir a mí, una vez que yo identifique la secuencia en la cual yo quiero efectuar un corte en el ADN, por una simple complementariedad de bases, va a efectuar un corte y finalmente esa maquinaria va a quedar disponible para, o bien, no efectuar más ningún tipo de corte o para efectuar alguna otra función en otra parte del genoma. Y esto es algo importante. Este tipo de herramientas puede hacer varias cosas a la vez. Simplemente lo que hago es cambiar la guía, ¿tá? Entonces, mediante este tipo de tecnología yo puedo agregar genes o anular genes, como les explicó María Eugenia. O sea, puedo agregar en lugares específicos del genoma la información que yo quiera, o puedo anular mediante un corte y mediante después esos mecanismos de reparación y esos mecanismos de vigilancia nuclear propios de la célula, puedo hacer que ese gen entonces no se exprese. De esta forma, con estas herramientas, yo tengo capacidad para modificar la estructura genética de un individuo. Pero también puedo hacer otras cosas. Si yo modifico la capacidad funcional de esa proteína y elimino, por ejemplo, la capacidad que tiene para cortar y le agrego otras funciones, como por ejemplo esa simple función de prender o apagar genes, yo entonces estoy en condiciones de modificar la expresión génica y por lo tanto estoy en condiciones de manipular epigenéticamente un individuo. Y después vamos a ver algunos ejemplos. O sea que es una herramienta poderosa, es multifuncional y que me permite no solamente alterar la secuencia, sino alterar la función del genoma de un individuo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, los animales, para generar individuos que tienen un montón de células y que en cada una de esas células va a tener que tener incluida la modificación genética que yo quiera inducir? O sea, evidentemente no puedo con estas herramientas tomar un bovino, por ejemplo, o una oveja e incluirle los CRISPRs en cada una de sus células. Eso es imposible, porque no puedo ubicar cada una de sus células y efectuar el evento en cada una de ellas. Lo que sí puedo hacer es introducir estas herramientas cuando el animal tiene la menor cantidad de células posibles. ¿Y cuándo es eso? Cuando el animal tiene una sola célula. O sea que para que el animal tenga una sola célula, tengo que generar ese animal en el laboratorio. Para ello lo que necesito es un laboratorio como este. Este es nuestro laboratorio de producción de embriones in vitro en el INTA, muy bien equipado. En este laboratorio lo que nosotros hacemos es, en forma muy simplificada, permitir
la unión de óvulos con espermatozoides, ¿tá? De cada especie. Si es bovino, porcinos, caprinos, ovinos, cualquier especie doméstica, lo que hacemos es facilitar la interacción de un óvulo con un espermatozoide y generamos un embrión de una sola célula. Es ese embrión de una sola célula al cual nosotros le inyectamos mediante una aguja de 5 micras y en un líquido suspendidos esos CRISPR que venimos viendo en dibujitos. O sea, todos esos dibujitos que venimos viendo en las distintas animaciones, en realidad, en la vida real, es más bien agua. Nosotros siempre hablamos que los que hacen biología molecular mezclan agüitas. Y en realidad es lo que hacen, está más allá de que después esa agüita se puede evidenciar en cosas mucho más importantes. Lo que hacemos entonces es con esa agüita incluir esa herramienta de edición génica dentro de un embrión. ¿Qué esperamos que suceda dentro de ese embrión? Bueno, que estas endonucleasas y estas guías funcionen en forma específica, guiando esa maquinaria entonces a un lugar específico del genoma y efectuando la modificación que nosotros queremos inducir. Ese embrión inyectado, que todavía no sabemos si va a vivir o inclusive si va a tener la modificación genética, lo que hacemos es cultivarlo en el laboratorio hasta aproximadamente el día 7. Estos son embriones bovinos producidos in vitro de día 7, los cuales son posteriormente transferidos a hembras receptoras y esas hembras receptoras al cabo de 9 meses nos van a dar terneros genéticamente provenientes de esta mezcla de ovocitos con espermatozoides. ¿En qué porcentaje yo puedo esperar que estos animales tengan la edición genética que yo incluí en este paso? En un 20 o un 30%. Es mucho más complejo, pero quiero que tengan más o menos presente el número de un 20 o un 30%. Bien, ahora, ¿qué sucede si yo ya tengo un animal de interés productivo y quiero que ese animal tenga una modificación genética? Yo les dije hace 5 minutos que no se podía. Bueno, en realidad sí se puede, porque los que hacemos biotécnicas reproductivas siempre encontramos alguna trampita. Entonces, la trampa para modificar genéticamente un animal que ya está nacido es clonarlo. Si bien éticamente es difícil decir que, bueno, que voy a tener el mismo animal, etc., lo que voy a tener sí o sí es una copia genética exacta. ¿Tá? No voy a tener el mismo animal, pero voy a tener una copia genética exacta que es, en definitiva, desde el punto de vista productivo, lo que me interesa. ¿Cómo hago para clonar un animal? Tomo una muestra del animal de interés, genero un cultivo de células. Recuerden que en cada una de esas células del cultivo está el núcleo y en ese núcleo está la información genética para generar un individuo similar al cual yo le saqué la muestra. Simplemente tengo que encontrar el modo por el cual esa célula se transforma en un embrión. Y hasta ahora, la única forma que conocemos de generar un embrión a partir de una célula es incluir esa célula dentro de un óvulo, porque el óvulo es la fábrica del embrión. Pero recuerden que el óvulo y el espermatozoide tienen cada uno la mitad de la información genética, que al juntarse genera un embrión con la información genética completa. Esta vaca, en cada una de esas células, ya tiene la información completa. Y este óvulo tiene la mitad. Por lo tanto, esta mitad a mí no me sirve y se la saco. ¿Cómo se la saco? Mediante el procedimiento de micromanipulación. Voy a colorear la información genética del ovocito y con una aguja un poquito más grande, ya de unas 15 micras, simplemente aspiro esa información genética del citoplasma del ovocito y lo dejo libre de su información. ¿Para qué? Para que en el paso siguiente incluya una célula de ese animal que yo quiero clonar. Entonces regenero un embrión con la información genética del animal que yo quiero reproducir. Este es el paso inverso, dejamos esta célula, créanme que es un poquito más complejo el proceso, pero básicamente saco información y después agrego información. Esos embriones posteriormente los cultivamos de la misma forma que los cultivamos in vitro, los transferimos a hembras receptoras y al cabo de 9 meses voy a tener animales que son hijos de estas vacas, pero genéticamente idénticos a estas vacas. Ese es el procedimiento de clonación. Ahora, ¿cómo clonando puedo modificar genéticamente un animal? En este paso, lo que hago es incluir las herramientas de edición génica directamente en las células. Modifico esas células y una vez que identifico cuáles son las células que están editadas genéticamente, esas son las células que utilizo para recrear todo este circuito biotecnológico. Ventajas, una es la que le vengo mencionando. Yo puedo transformar un animal, por ejemplo, que tiene cuernos, en un animal genéticamente idéntico sin cuernos, mediante este procedimiento. Otra de las ventajas es que todos los animales que nazcan acá van a tener la edición génica que yo quiero. ¿Por qué? Porque todas las células que yo voy a utilizar son las editadas. No los voy a cansar con un montón de desventajas, pero sepan que esto tampoco es la panacea. La clonación tiene serias limitantes, pero desde el punto de vista de la producción de animales genéticamente modificados, es una herramienta más. Bien, ¿cuáles son las áreas de aplicación
de estas tecnologías. O sea, ¿en qué puedo utilizar estos animales editados genéticamente? Y vean ustedes que las áreas de aplicación son muchas. Yo puedo aumentar la producción, ya sea de carne, de lana, de leche, de huevos. Puedo aumentar la calidad, modificando la calidad de la lana, el tipo de carne, generando animales que no tengan distintos alergenos, modificando la calidad de la grasa, la cantidad de la grasa. Con el tema de las enfermedades ya venimos hablando en un caso específico que les voy a mencionar y que también mencionó María Eugenia, el caso de los cerdos que son resistentes al síndrome respiratorio reproductivo porcino. Hay un montón de ejemplos, ¿tá? Y hay varios ejemplos que ya están documentados. Por ejemplo, un grupo de investigadores uruguayos generó, mediante edición génica, el apagado de un gen que regula el crecimiento muscular. Y de esta forma obtuvieron corderos con mayor masa muscular respecto a los controles. Otro ejemplo es el ejemplo de este trabajo en el cual se publicó que al mismo tiempo, y este es un ejemplo de cómo la herramienta funciona, digamos, es multitasking, funciona al mismo tiempo cortando y modificando varios genes. En el mismo evento de edición lograron modificar un gen que produce crecimiento muscular, pero a su vez también un gen que produce una mejora en la calidad del pelo de la cabra. Otro trabajo es el trabajo que venimos viendo con la edición génica para prevenir la entrada del virus del síndrome respiratorio reproductivo porcino. Es un síndrome devastador, no solamente por lo que genera a nivel de sufrimiento animal, sino desde el punto de vista de los índices productivos. Este trabajo que lo discutimos la semana pasada en lo que efectuamos en INTA Balcarce, el primer curso regional sobre edición génica, en conjunto con Sergio Feingold, y que fue uno de los trabajos que presentaron en un seminario, es un trabajo muy complejo, muy largo, y que sirve de, digamos, valga la redundancia, es un buen ejemplo para mencionar cómo la edición génica funciona de forma muy específica. El virus que produce esta enfermedad entra por uno de los dominios de este marcador CD163. O sea, un solo dominio es el responsable de la entrada del virus, pero el resto de los dominios proteicos tiene funciones específicas. O sea que no se trata de apagar un gen y que se pudra todo. Esto es, hay que ser sumamente eficiente, hay que apagar solamente el dominio que genera la entrada del virus. Y bueno, estos investigadores lo lograron. Otro ejemplo que también fue mencionado es el ejemplo que tiene que ver con la producción de animales que no porten cuernos, o sea, que no desarrollen cuernos. En la industria lechera es muy importante porque solamente hay un 7% de los animales que se comercializan, digamos que el semen que se comercializa, que está catalogado como libre de portadores de los alelos productores de cuernos. Entonces, si nosotros podemos tomar esos animales y editarlos para que no tengan cuernos, o sea, ya sea por producción in vitro o por clonación, voy a tener una gran cantidad de animales productores de semen que no tengan esta característica que es indeseable. Si bien este trabajo se efectuó hace unos años con Talens, hoy se están llevando a cabo trabajos para desarrollar este mismo tipo de resultados mediante la utilización de CRISPR. Y este es un ejemplo que me gustó mencionárselos porque tiene que ver con la modificación epigenética de las células. Acá no se apagó ni se prendió ningún gen, no se anuló un gen, sino que se prendieron y se apagaron genes para transformar fibroblastos en células neuronales. O sea que es un ejemplo bastante importante para mencionar. ¿Y cuáles son nuestros trabajos en INTA? En INTA comenzamos a trabajar en la modificación genética de animales hace varios años, teniendo en cuenta esta premisa que parece una obviedad y que dice que la leche que produce cada mamífero es específica para su especie y la naturaleza la ha hecho idónea para las necesidades de su cría y no para la de otra. O sea, evidentemente la leche bovina no se ajusta totalmente a los requerimientos del ser humano. ¿Por qué? Porque naturalmente fue diseñada para que la tome el ternero. Entonces, cuando hacemos un análisis comparativo de la leche humana con la leche bovina, vemos que en ciertos casos existen déficits de elementos, como por ejemplo lisozima y lactoferrina, y en algunos casos existen excesos de otros elementos, como por ejemplo las caseínas y la beta-lactoglobulina. Es sabido que todo bebé que toma leche de vaca duerme más, y eso es una herramienta estratégica para los papás, sobre todo como yo que tuve mellizos, embucharlos con leche de vaca para que duerman un poco más. Pero bueno, lo cierto es que para su estómago es bastante dificultoso digerir una leche con tanta caseína. Entonces, ¿qué se hace? La leche se la diluye, se la suplementa con distintas vitaminas, minerales, etcétera, para asemejarla a lo que es la leche humana. Pero desde el punto de vista biotecnológico, nosotros nos hicimos esta pregunta. ¿Es posible producir una leche bovina ideal para el consumo humano? Bueno,
no sé si es posible lograr la leche ideal, pero sí podemos acercarnos a ese ideal que estamos buscando. Y en función de eso, en el año 2011 obtuvimos nuestro bovino bitransgénico, productor de lisozima lactoferrina, y en la actualidad estamos desarrollando un trabajo que tiene que ver con la producción de leche hipoalergénica. En el año 2014 nos entrenamos en Estados Unidos, aprendimos la técnica de edición génica mediada por CRISPR, que es bastante distinta y era mucho más laboriosa de lo que es ahora. Ahora hablábamos con unos colegas que es simplemente mandar un mail y que nos envíen las guías, y la Cas9 se compra a Sigma o a alguna otra compañía, o sea que la técnica está es muy factible de llevarla a cabo en el laboratorio. Pero bueno, en ese entonces, y hablar de 4 años en edición génica es una eternidad, logramos poner a punto nuestros protocolos, logramos las habilitaciones de la CONAVIA y a principios de 2017 empezamos a hacer las transferencias. Y esta es una imagen típica que nosotros vemos en INTA, o sea, nosotros estamos en la misa y en la procesión. O sea, un día estamos llenos de bosta transfiriendo las vacas y otro día estamos como un muñequito de torta contándole lo que hacemos en el laboratorio. Pero bueno, así fue como a lo largo de esta historia logramos entonces obtener estamos empezando a tener nuestros primeros animales editados, ya estamos en evaluación de qué tipo de edición génica tienen estos animales, ya sabemos que están editados y mientras tanto seguimos tratando de mejorar la técnica, seguimos tratando de generar mayor cantidad de animales, ya tenemos otras 40 transferencias en marcha, así que esperemos en breve tener mejores resultados. Con respecto a otro trabajo que estamos llevando a cabo que tiene que ver sobre edición génica en la especie porcina, lo que queremos tener es animales más grandes, o sea, no más musculosos, sino animales más grandes. Por lo cual estamos tratando de anular un gen que naturalmente se encuentra en una línea de ratones, que cuando se encuentra anulado, el ratón crece un 50% más. Tenemos algunos embriones editados ya confirmados en el laboratorio. Empezamos a hacer algunas transferencias de embriones producidos in vitro normales, sin editar, en colaboración con la Universidad de Maimónides, y cuando todo esté puesto a punto y alcancemos la regulación necesaria como para liberar estos embriones a las hembras receptoras, empezaremos a transferirlos. Y por supuesto, algo que siempre nos persigue, tanto por la sociedad o por nuestros pares, es una serie de cuestionamientos. O sea, lo primero que nos preguntan es ¿por qué hacemos esto? ¿Tá? ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué es el ADN? ¿Son animales? ¿Los modificamos? Etcétera, etcétera. O sea, yo entiendo que tiene una serie de cuestionamientos que son atendibles. Entonces empezamos a ver algunos ejemplos y tratamos de explicar por qué lo hacemos. ¿Y se acuerdan lo que hablábamos del virus que generaba esa gran cantidad de muertes? O sea, yo había elegido algunas fotografías un poco más trágicas y la comisión me las eliminó, pero bueno, la idea era no traumarlos, pero sí recordar que los animales sufren. Y si no sufren los animales, sufren los productores, porque los animales que se mueren son animales que no producen, ¿tá? Y ahí entonces hay una cadena de sufrimientos, porque hay una baja en la economía y la redistribución y todas esas cosas que nosotros no muy bien manejamos, pero que existen. Entonces, si vimos que durante muchos años podemos mejorar una especie, 10.000 años nos lleva domesticar y mejorar una especie, fíjense que nosotros podemos solucionar este problema en una sola generación. Y estos chanchitos que parecen tan felices, no solamente van a ser felices ellos, sino que van a ser felices a los productores y a la economía, a la sociedad, y etcétera, etcétera. Entonces, este es otro ejemplo. También había puesto fotos mucho más trágicas. Pero bueno, sepan ustedes que el descorne es una práctica común en el campo y que en el mejor de los casos se produce de esta forma. Yo, que me crié en el campo, he visto animales descornando animales con motosierras. Y estas cosas suceden, y estas cosas se pueden evitar tan simple como generando animales así en una sola generación. Ni hablar si hablamos de salud humana, porque mi presentación es producción animal y alcances en salud humana. Nosotros producimos alimentos, o sea que tiene que ver con salud humana. En la tarde van a hablar otros animales, como por ejemplo Federico, que él era un animal y se humanizó, y nos va a comentar muchos avances, pero específicamente cuando se cruza la producción animal con la salud humana es en los alimentos. Entonces me pareció bastante importante recordar una frase que, si no citaba quién era, quizás no tenía valor. O sea, este señor, que fue Nobel de la Paz, decía nada más ni nada menos que esto: no se puede obtener paz con estómagos vacíos. Y la verdad que si ustedes ven esta foto,
es bastante difícil lograrlo. Y este es el punto en el cual producción animal, salud animal, edición génica, política, etcétera, etcétera, deberían encontrar un punto en común. ¿Nosotros, desde la biotecnología, podemos solucionar esto? Bueno, en parte sí. Podemos producir más alimentos o de mejor calidad. Por supuesto que hacen falta muchísimas más cosas, pero bueno, algo tenemos. La manipulación genética durante mucho tiempo fue motivo de guiones de muchas series de televisión. Pero me llama la atención particularmente estas dos, Flecha Verde y Blacklist. Flecha Verde, a poco tiempo después que salieran los CRISPRs en 2012, yo diría en 2014, empezaron a hablar en su tercera temporada de cómo anular los rastros genéticos de los malhechores que acechaban Ciudad Starling. Y en Blacklist lograron curar o intentaron curar una enfermedad sanguínea del supuesto padre de Elizabeth King utilizando CRISPRs. O sea, fíjense hasta dónde llega esta tecnología. Pero lo cierto es que esta tecnología no es solamente de ciencia ficción, ya es una realidad, está entre nosotros, la estamos utilizando cada vez más y cada vez es mucho más fácil y cada vez es mucho más eficiente. Y cada vez todos los que tenemos algo de relación con la ciencia biológica tenemos la obligación de saber que existen y cuáles son los alcances de esta ciencia. Nos ha permitido esta tecnología de edición génica pasar de esto a esto. Y en pocos años hemos visto que si bien en 2012-2011 habíamos descubierto esto, estábamos parados frente a esto. Entonces, el desafío que tenemos hoy es encontrar qué es lo que hay debajo de esto y cómo utilizarlo de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mucci.